Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El mes de junio nos va a traer la amnistía de nuevo al centro del debate político. El Constitucional decidirá a final de mes si avala o no esa ley, la que perdona a los líderes del procés, pero de momento ya ha trascendido la ponencia, es decir, el texto base sobre el que debatirán los magistrados el próximo día 24. Esa ponencia avala el grueso de la amnistía, sostiene que la norma sí encaja en la Constitución y rechaza buena parte del recurso que presentó el Partido Popular. Sí, estima, sin embargo, algunos de los reproches, cree que hay que corregir aspectos puntuales. Por ejemplo, la ponente avala la amnistía, pero la acota a los hechos que sucedieron entre 2011 y 2023, no, por tanto, a los posteriores, como contemplaba la norma. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. En lo que no entra al Constitucional, esto es relevante, no lo hace al menos la ponencia, es en determinar sobre la malversación. Y es trascendente porque el Supremo dijo en abril que la amnistía no ampara ese delito por el que Puigdemont está también en busca y captura. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Vamos a distinguir entre lo que propone la ponencia y los efectos que esto podría tener y empecemos por el texto que van a debatir los magistrados el próximo día 24 y que avala en general la ley de amnistía. La ponencia, como decías, avala la constitucionalidad de la práctica totalidad de la norma, considera que no vulnera derechos fundamentales y descarta que sea arbitraria. Este texto, redactado por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, insta solo al legislativo a corregir 3 aspectos menores censurados por el PP, que no podrán ser amnistiados los ilícitos cometidos después del 13 de noviembre de 2023, en contra de lo que recogía la ley, que no solo serán perdonados los actos a favor de la independencia de Cataluña, sino también los de quienes se opusieron a ella y que habrá que contar con todas las partes para las reclamaciones ante el Tribunal de Cuentas. La ponencia rechaza más de una quincena de impugnaciones del PP y considera mera cuestión extrajurídica la afirmación de los conservadores respecto a que la amnistía fue aprobada para conseguir los 7 votos de Junts con los que investir a Pedro Sánchez. El Constitucional, a juicio de Montalbán, debe ceñirse a la juridicidad de la norma y a la finalidad de la misma expuesta en el preámbulo. Está previsto que esta ponencia sea votada en un pleno monográfico a partir del 24 de junio. Ahora serán los magistrados los que decidan a final de mes, pero es importante que hablemos de los efectos, porque si la sentencia sale adelante, tal y como propone esta ponencia, Campos, queda por saber qué pasaría con Puigdemont, que también, recordemos, fue procesado por malversación. Pues previsiblemente Carles Puigdemont aún tardará meses en poder regresar a España, porque el Supremo interpretó que la malversación que se le atribuye no puede ser amnistiada, ya que obtuvo, dijeron los magistrados, un enriquecimiento personal. Como el PP no preguntó sobre este asunto en su recurso concreto, esta ponencia no se pronuncia al respecto. Puigdemont recurrió en amparo la decisión del Supremo, pero antes de despejar su futuro y pronunciarse sobre esta cuestión, el Constitucional tendrá que resolver la veintena de recursos presentados con anterioridad. Campos, seguimos en el abierto. Hasta luego. En cualquier caso, y en esta actualidad cíclica nuestra en la que vive la política, que se entrega cada semana a un tema, parece que estamos empezando de nuevo el mes de la amnistía, justo cuando el PP está preparando su congreso, será el mes que viene, en julio, lo adelantó Feijóo, y justo cuando el gobierno trata de retomar la iniciativa política después de que toda la agenda se la llevaran la semana pasada esos audios de Leire Díez y sus maniobras contra la UCO de la Guardia Civil. Esto no es democrático, esto no es digno, esto no es decente, esto son prácticas mafiosas. Son ellos quienes están en los bajos fondos de la política, sí señor. Son ellos quienes han convertido a la política en cloacas. Y cuando uno actúa como la mafia y habla como la mafia, como está haciendo la derecha, acaba como la mafia, condenada por corrupción. Ocurrió con Kitchen y volverá a ocurrir con esta Kitchen 2, con esta Kitchen de pacotilla que ahora financia la Comunidad de Madrid. Poco antes de que estallara esa polémica se hizo el trabajo de campo del barómetro de 40 dB para la serie El País, que les contamos esta mañana y que asegura que el PSOE estaba recortando distancias con el Partido Popular. La encuesta se hizo entre los días 23 y 26 de mayo. El 26 fue el día en que el Confidencial publicó los audios de Leire Díez. El PP iba cayendo, el PSOE iba subiendo, aunque los populares siguen siendo ahora mismo el partido que va en cabeza. De hecho, según esta encuesta,
amnistía, ahora mismo el PP tendría el 32,8% de los votos y el PSOE, que crece, el 29,8%. Sube también Vox respecto a su resultado del mes pasado. La encuesta también pregunta por la valoración de líderes. Con esta conclusión, 2 de cada 3 españoles creen que los líderes del pasado eran mejores que los de ahora. Sara Selva, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. De los líderes actuales, Sánchez aparece como el más valorado en España, seguido no por Feijóo, sino por Santiago Abascal. Sí, Abascal escala a la segunda posición por delante de Feijóo y de Yolanda Díaz, que ocupa el último lugar. El favorito es Pedro Sánchez y es de hecho el preferido también entre los votantes de Podemos. Aunque en realidad lo que más sube respecto al año pasado es el desencanto con los líderes políticos actuales. El 25% de los encuestados cree que ninguno debería ser presidente y son 10 puntos más que hace un año. Los encuestados quieren que los políticos sean honrados, que sepan gestionar situaciones de crisis y que no mientan. Según el barómetro, además, el PSOE consigue remontar medio punto y acortar la distancia con el Partido Popular, que pierde un punto. El PP cae y Vox crece. La ultraderecha vuelve a ser, además, la opción preferida para los jóvenes, para los que tienen entre 18 y 35 años, por encima incluso de la abstención, el voto blanco o nulo. Sara, gracias. Hasta ahora. Este es el escenario que ahora suma de fondo el tema de la amnistía con el que Feijóo prepara el Congreso del PP del mes que viene, que le va a ratificar como líder. La carrera hacia ese Congreso, en el que no tiene rival, la quiso empezar ayer en Madrid compartiendo foto con Isabel Díaz Ayuso. Seguirá la ruta esta semana. Hoy estará en Extremadura, donde una jueza ha imputado al hermano de Pedro Sánchez y también al líder de los socialistas en esa comunidad. Y el domingo será, ya saben, la manifestación que han convocado en Madrid contra el gobierno. Antes, el viernes, será la conferencia de presidentes convocada en Barcelona. David Junquera, buenos días. Buenos días. La partitura del PP para esta semana no contempla otra dinámica que el crescendo. Feijóo va a seguir haciendo las Españas para presentar su candidatura al Congreso Popular de julio. La cosa tiene poca miga porque no tiene rival, pero utilizará los mítines para seguir atizando al gobierno, como ha hecho en Madrid, escoltado por Almeida y Ayuso. Y todavía se ofenden porque hablamos de prácticas mafiosas. ¿Y cómo quieren que las califiquemos? ¿Como hermanitas de la caridad? Este seudónimo de autócrata al que Europa debería ponerle ya los pies en el suelo y pararle de una vez. Tanto que miran a Hungría, a Turquía. ¿Y qué está pasando en España? Señores de la Unión Europea, ¿qué más tiene que pasar? Este será el tono a la espera de nuevas informaciones, mientras los varones tratarán de colar sus temas en el orden del día de la conferencia de presidentes del viernes en Barcelona. Si no lo consiguen, no se descarta nada, no se plantean darle plantón al rey, pero sí se podría hacer algo simbólico de forma unitaria para afear su postura a Sánchez. La semana culminará con la concentración de Madrid en Plaza España. Feijóo quiere un lleno hasta la bandera y los PPs autonómicos se van a pasar la semana fletando autobuses. Por cierto, también en ese mitin... Siempre estigmatizando las cañitas. Pues sí, nos gustan, sí. Que somos callejeros, somos de Madrid, nos gustan las terrazas, la alegría, la cervecilla, el vino, ¿qué pasa? ¿Nos gusta? ¿Sí? En fin, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se cumplen 7 años desde que Sánchez llegó a la Moncloa después de la moción de censura contra Rajoy y el aniversario coge al gobierno tratando de retomar la iniciativa después de todas las informaciones sobre Leire Díez. Sí, las informaciones sobre la militante socialista se suman a la publicación de los mensajes entre Ábalos y varios miembros del gobierno a los avances de los casos que afectan al entorno personal del presidente. El gobierno lleva semanas intentando sin éxito recuperar la iniciativa política. En el PSOE se ha instalado la idea de que nada es casualidad y que todo responde a una estrategia coordinada entre el PP y ciertos elementos del poder mediático y judicial que buscan, dicen, desgastar al Ejecutivo y opacar su agenda de reformas. En el partido está abierto el debate sobre cómo responder a esa ofensiva que dan por hecho que va a ir a más. Por ahora, la intención es que Sánchez no entre en asuntos como el de Leire Díez, que en la Moncloa consideran un tema menor a investigar por el partido. Ayer el portavoz Pachi López hablaba de llegar hasta el final. El PSOE ha abierto un expediente informativo. ¿Por qué? Porque queremos saber la verdad. Porque ha habido uno de los que aparecen en esas conversaciones que dice que eso no es cierto y que esto es un montaje mediático policial al que se dará la vuelta como, bueno, pues conozcamos la verdad para luego hablar, porque es que estamos muy hartos ya de montajes.
En el Gobierno admiten que a retomar la iniciativa tampoco ayuda la actitud de los socios parlamentarios. Quedan 3 semanas para que acabe el curso y al margen de la convalidación de los decretos anticrisis, el PSOE no ha podido avanzar en la tramitación de ninguna de las grandes leyes registradas este año. Guille, gracias. Hasta luego. Y en Valencia hoy declara como testigo ante la jueza de Catarroja el jefe de climatología de la EMET. Es el hombre del que El País publicó los WhatsApps que fue compartiendo con sus compañeros de la Agencia de Meteorología durante aquel día, el día de la Dana, y en los que se podía comprobar su impotencia por cómo se iba gestionando la emergencia en el CECOPI. El día en que se publicaron aquellos mensajes, este responsable de la EMET, se llama José Ángel Núñez, estuvo aquí en Hoy por Hoy. ¿Qué es lo que tenían en la cabeza los responsables de la Generalitat para no haber convocado al CECOPI para gestionar tranquilamente la emergencia? Porque es que a las 5 de la tarde era ya tarde, que a las 7 estaba el agua en Paiporta, es que a las 7:10 se cayó el puente de Picaña. Es que la pregunta es ¿por qué no se convocó la CECOPI por la mañana? Pues ¿Por qué? Lo que está investigando la jueza precisamente es por qué la alerta llegó a los teléfonos móviles cuando la mayoría de las víctimas ya había muerto. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Los ultraconservadores han ganado la segunda vuelta de las presidenciales en Polonia. El país tendrá un gobierno pro-europeo, pero el presidente será el candidato del partido euroescéptico y con un discurso duro contra la inmigración. El ganador, Nawrocki, dice que ha ganado gracias al apoyo de la Polonia normal. Aquí se escuchaba como lo decía, que rechaza, dice, la inmigración ilegal en un país cuya relación con Bruselas es clave en el este de Europa. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Es una nueva victoria de los ultras en Europa y sucede en un país que comparte frontera con Rusia y con Ucrania. Así es, de hecho en la zona fronteriza ha ganado el candidato ultraconservador que ha reunido el voto de los simpatizantes de los otros dirigentes de extrema derecha que no llegaron a esta segunda vuelta. Polonia se suma por tanto a ese frente ultra del este de Europa y además con un revés también en cuanto a la imagen del candidato centrista que anoche, al publicarse las primeras encuestas que le daban vencedor, comparecía. Będę prezydentem wszystkich Polek I Polaków, będę waszym prezydentem. Y llegó a proclamarse presidente, algo que finalmente de madrugada no ha sucedido con los resultados oficiales. Con Karol Nawrocki llega al poder un dirigente ultracatólico que va a controlar el ejército más numeroso de Europa, un admirador confeso de Trump, euroescéptico que puede paralizar al gobierno de Donald Tusk y que no quiere que Ucrania entre ni en la Unión Europea ni en la OTAN. Hasta luego, Antonio, gracias. Hasta luego. En Gaza. Más de 30 palestinos murieron ayer, casi 170 resultaron heridos después del ataque sorpresa, según denuncian las autoridades gazatíes, de soldados de Israel en un punto en el que se estaba distribuyendo comida. Aseguran los testigos que los militares dispararon a las personas que estaban intentando conseguir alimento cerca del campo de refugiados de Rafah. Eso sobre el terreno. En Estados Unidos, el FBI ha detenido a este hombre que escuchan gritar y que ayer cometió un presunto atentado terrorista antisemita en el estado de Colorado. Hay 8 heridos, uno de ellos está grave. El atacante gritó hasta que Palestina sea libre. Dice la policía que prendió fuego con un acelerante a varios manifestantes judíos que estaban pidiendo la liberación de los israelíes que están presos en manos de Hamas. En Ucrania, Kiev lanzó ayer una de sus mayores ofensivas contra Rusia. Varios de sus drones destruyeron más de 40 aviones rusos y por primera vez llegaron a atacar Siberia, y eso vaya en la previa de las nuevas negociaciones que van a tener Moscú y Kiev para intentar llegar a un acuerdo o intentarlo al menos formalmente. Sí, porque las expectativas sobre esta nueva reunión no eran altas antes del fin de semana. Y lo son aún menos tras el ataque sorpresa lanzado ayer por Ucrania contra 4 aeródromos militares rusos, incluido uno en la remota Siberia, que según Kiev han destruido más de 40 bombarderos estratégicos de Moscú. En este contexto es en el que las delegaciones rusa y ucraniana vuelven a verse hoy las caras en Estambul. Una cita a la que Zelensky envía a su ministro de Defensa y a otros 13 delegados con unas condiciones muy claras sobre la mesa. Un alto el fuego total e incondicional, la liberación de los prisioneros y la devolución de los menores secuestrados. Mientras la delegación rusa, que ya se encuentra en Estambul, llega con la exigencia de la retirada de las tropas ucranianas de los territorios ocupados por Putin y la renuncia de Kiev a sus aspiraciones atlantistas. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Está a punto de empezar la temporada de verano y la previsión económica es que en estos próximos meses se bata un nuevo récord de contrataciones. Se va a notar, sobre todo en el sector de los transportes, en la logística y, claro, en el sector de la restauración. Estefanía Salvatierra.
La previsión de Randstad apunta a la firma de 700.000 nuevos contratos para hacer frente a la campaña de verano, una cifra récord que supera por segundo año consecutivo los registros prepandemia y que supone un 40% más de contratos que hace una década. El transporte y la logística se han convertido en el sector clave de esta campaña. Generarán más de 300.000 contratos, el 43% del total, por delante de la restauración y el comercio. Actividades que se enfrentan a un gran reto, el de la falta de trabajadores. Francisco Aranda es presidente de la patronal Uno Logística. Con lo cual, a veces hay que renunciar a determinadas actividades porque no se cuenta con el capital humano necesario. En Mallorca, el pleno empleo, la falta de vivienda y la escasa cualificación de los candidatos están detrás del problema. Por eso, en los hoteles tratan de suplirlo con tecnología. Andalucía, Cataluña y Madrid lideran la contratación estival. La Agencia Española del Espacio ha registrado una altísima actividad solar que puede tener consecuencias para los sistemas eléctricos. Por ahora han lanzado un aviso para vigilar de cerca posibles repeticiones y alteraciones en los sistemas eléctricos y también electrónicos. Javier Ruiz Martínez. Se ha producido lo que se llama una eyección de masa coronal de alta velocidad, una gran nube de plasma cargada de magnetismo que el Sol expulsa a través de grandes erupciones. Esta energía, cuando llega a la Tierra, puede causar tormentas geomagnéticas y las famosas auroras boreales, pero también puede producir problemas en las redes eléctricas y sobre todo en los sistemas de satélites. Para medirlas se usa una escala llamada KP, que va del 0 al 9. Esta eyección ha sido del 8, lo que significa nivel de tormenta severa, y ha ocurrido entre las 6 de la mañana y las 9 de ayer domingo. Los modelos de predicción indican una alta probabilidad de que la actividad vuelva a intensificarse en las próximas 24 horas. Hasta el momento no se han reportado anomalías importantes, pero la agencia recomienda a los operadores de infraestructura espacial y terrestre mantener la vigilancia. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana, la primera de la semana, vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Antón Losada, Josep Ramoneda y Mariola Urrea. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.